Ahora sí, comparto un cachito y después, primero los oriento qué vamos a hacer hoy fundamentalmente en la clase. El tema de la clase de hoy es teórica, es el artículo 8. Share screen, ahí estamos, share screen, ahí estamos. Esto es lo, digamos, a ver si, acá está. A mí me salen un montón de cartelitos que me tapan la visión. Esto es lo fundamental que vamos a ver estructural del artículo 8, que es ajustes. O sea, este artículo 8 trabaja en forma conjunta con el artículo 1, es decir, ajusta al artículo 1. Es decir, vos no podés valorar en aduanas solo por artículo 8. Siempre vas a valorar por artículo 1 más 8 o artículo 1 solo. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ir al escritorio. ¿Cómo hago para ir al escritorio? Un segundito. Abro el archivito de... Bueno, acá esto. Segundo. Bueno, se trabó. Ahí estamos. Entonces, abro el archivito del TP resuelto. Yo el fill-in ya lo envié, cuestión por la cual no es necesario... podría haber enviado todo, la verdad que lo que pasa que no es la idea que tengan las resoluciones, porque suele suceder que se pasan digamos, de año a año o de curso a curso, resoluciones y problemas, y después muchas veces en la virtualidad pasa eso, que es difícil controlar que realmente que la resolución nazca del propio alumno y no de una copia. Bien, entonces, un segundo. Bien, comparto pantalla y vamos a ver, estamos. Bueno, entonces esto era lo que había que completar, o sea, asumo que aquellos que me enviaron email preguntándome cómo se resolvía este trabajo práctico, lo tienen ahora en mano o en la pantalla dividida, no sé, o impreso, o en otra computadora, o en el celular y con la compu. El trabajo práctico se resuelve con lo que vimos de la parte teórica hasta ahora, es decir, vos por un lado tenés aquello que tiene valor legal, que es el acuerdo, el articulado y sus notas interpretativas, y aquello que tiene un valor complementario, que ayuda, que digamos que es una suerte de faro, que guía, que son las opiniones consultivas, los estudios de caso, los comentarios, digamos todo lo que es material complementario, ¿está bien? Acá teníamos un verdadero o falso, que este era el punto 3. Después teníamos, o sea, el punto 2 teníamos que, un segundito que minimizo ahí, seleccionar los elementos que impedirían el uso del método primero de valoración. De ser correcto, marcar más de una opción y justificar en todos los casos, inclusive en opciones descartadas. Una contraprestación taxativa a la venta, de la que se dispone plena información al respecto y puede ser discriminada del resto de la operación. Eso lo que veíamos que era que siempre la condición a contraprestación no tenía que existir, o sea, lo que tenía que pasar era que vos, un productor, exportador, por poner un ejemplo, dado, tenía que exportar, tenía que venderme, tenía que hacer una transferencia de la propiedad de la mercadería en términos internacionales, sin ningún tipo de condicionamiento, que no exista que
hay como una condición o una contraprestación, o que hay, digamos que cuando me vende algo, yo le vendo algo, entonces nos hacemos precio los dos y no queda claro cuál sería el precio realmente pagado por pagar si no estuviera esa cuestión intermedia. ¿Se entiende? O que se presta algún servicio de por medio, o que hay alguna cosa así como, entre comillas, turbia, que no se llega, no se llega a esclarecer, no es mesurable, cuantificable. Entonces, eso es como, digamos, la premisa fundamental, ¿no? Acá nosotros tenemos el acuerdo, ¿no? Ahí están viendo el acuerdo igual que yo. Entonces, en el artículo 1, lo que teníamos es que no tiene que haber restricciones de ningún tipo, ni cesión ni utilización de la mercancía por el comprador. O sea, el comprador la compra y puede hacer lo que quiera. Eso es como, digamos, la norma. Después tenés las excepciones, que son estas tres. Después, que la venta al precio sea libre, no tenga ninguna contraprestación, ninguna condición. Después, que no haya reversión, o sea, que no vuelva el resultado de la venta, por ejemplo, del producto no sé, en una unidad monetaria dada al productor exportador. Después, que no exista vinculación, es decir, vinculación, teníamos los casos de vinculación en el 15.4, que el 15.4 linkea con el artículo 1. Entonces, para hablar de vinculación no importa que sea concesionario exclusivo, distribuidor exclusivo, premium, nivel Dios, no importa qué denominación o cómo quiera, digamos, engañarnos el ejercicio o la consigna. Acá lo importante es que se cumpla alguno de estos supuestos, estos ocho supuestos. Si se cumplen hay vinculación, y si no, no hay vinculación. Este es un tema fundamental. Esto no es necesario que lo estudien, digamos, ordenadamente, con que sepan los casos, por ejemplo, que son familiares, que controlan a una tercera persona, que una tercera persona lo controla, es decir, a estas dos partes, ¿no? Estas dos partes vinculadas. Que una de esas dos partes tiene acciones en la empresa de la otra, del 5% o más, con derecho a voto, ya hace que exista vinculación. Que una de esas partes vinculadas tenga cargos de responsabilidad o dirección en la otra, hace que exista vinculación, que estén legalmente asociados en un negocio. Supónganse que tiene una SRL y bueno, uno es socio gerente, el otro se entiende, ¿no? O sea, que estén en relación de empleado-empleador, que una de ellas, o sea, una de las partes controle directo o indirectamente a la otra. Bueno, no importa el orden, pero sí que tengan claro esos 8 conceptos. Y después decíamos que esa vinculación no necesariamente, o sea, digamos, de la lectura de este artículo 1, lo que tiene que quedar bien claro es que es como un no constante, ¿no? Que no existe restricción, que la venta no dependa de ninguna condición o contraprestación, que no haya reversión, que no exista vinculación, pero todas tienen sus bemoles, ¿no es cierto? Un bemol es ese que implica, por ejemplo, que las autoridades del país de importación impongan o exijan una determinada autorización, si se quiere, que no desfigure la aplicación de este artículo 1. Yo no sé si están acá en la clase, pero no recuerdo el nombre de los... Era un chico y una chica que me enviaron, que me dijeron que no entendían porque se les había cortado la conectividad. Bueno, este es el momento para preguntar, porque después se complica, si no... O sea, hay que seguir avanzando, y bueno, esto que estamos haciendo necesariamente va a repercutir en que terminemos 9 y monedas, o 9 y media, y bueno, es realmente cansador si no, ¿está bien? No sé si están presentes, ahora no me acuerdo el nombre del chico y de la chica.
Buenas tardes, profe. Sí, Yo fui una de las que le consultó porque bueno, me quedé sin conectividad ese día. bien, Elizabeth. Sí, ahí ahora me acordé, ahora que leí el nombre del suyo. Sí, Entonces, más o menos va entendiendo, o sea, usted el filim ya se lo envié, ¿está bien? Lo sí, tiene, la sí, resolución sí, del sí, filim. sí. Sí, Después, usted tiene que ir resolviendo el trabajo práctico en base a el acuerdo fundamentalmente y sí, respaldarse con el material complementario. ¿Está bien? bien. Digamos, o Entonces, sea, la misma, esto que estoy explicando es sustantivo, fundamental, descalificante. sí, No saber presentarse a un final o a una mesa examinatoria de cualquier tipo en valoración, teniendo a Martín, a cualquiera de los Martínez, o sea, porque están muy, bueno, últimamente no estuvo tanto Martín Fosser, pero suele estar. O si está Edgardo Vindelli, o si está Esteban Alegre, suelen preguntar, porque es una cuestión, o sea, el comercio internacional tiene muchísimo de vinculación, de empresas vinculadas. Entonces, no es una pregunta menor, es como muy estructural, de base, como para arrancar. Y que ya no sepas eso, ya como que listo, o sea, remontar un examen no sabiendo bien vinculación. Por eso, fíjense que le dedicamos ahora un ratito a esta clase. Parte de la clase anterior, porque expliqué también eso. Eh, Gran parte de la otra clase que se dedicó directamente Martín a explicarlo. Y en la medida que vayamos avanzando, vamos a volver a hacer eje en esto que es tan importante. Por eso, la gran pregunta es, ¿estarán todos realmente online o solamente están online, digamos, figurativamente? Eso es una pregunta no menor. Bien. Entonces teníamos dos formas de ver esta vinculación, ¿no? De hacerla aceptable. Una era por valores criterios, que lo que hacemos es comparar con valores que tiene la aduana, que aprobó en un momento histórico por artículo 1, 5, 6, ¿está bien? De mercancías idénticas o similares. Esos son los valores criterios, son valores de comparación. Que después cuando veamos esto, o sea, esos mismos valores si no aplica el método 1, van a utilizarse para sustituir, en el caso que sea posible, por el método 2 o por el método 3, que ya próximamente lo vamos a estar viendo, ¿está bien? O sea, ahora estamos metidos de lleno en lo que es el artículo 1 y en su especificidad en la clase de hoy, en el artículo 8. ¿Qué quiere decir esto? Que no salimos todavía del método primero y todavía falta, hoy vamos a ver el 8.1a y b, o sea, digamos, el encuadre general del artículo 8 y lo que hace al 8.1a y b, pero después tenemos que ver el 8.1c y d y el 8.2, que el 8.2 vamos a hacer como un pequeño anticipo muy leve. Perdón, Pablo, habla Sí, Néstor. ¿cómo Yo anda, soy Néstor? ¿Todo muy bien? bien, disculpame. Yo soy una Sí, persona no vidente, así que sí, sí, si sí, me querés te acuerdo prendo la perfecto, sí, cámara. sí. Si querés Sí. te prendo la cámara, si no, No, no no, no, sé. no hay problema, no hay problema, no hay problema. En esto la observación que estoy haciendo yo es para remarcar a aquellos que por ahí suele suceder que por ahí hay reclamos a veces que dicen, pero ¿cómo si esa clase no se dio o eso no se explicó? Y No, está las bien, yo preguntas... quería preguntarte otra cosa relacionada al tema que vos estás hablando. Sí, Escuchame, quiero que me escuche y creo que me vas a volver a explicar lo mismo que estamos escuchando ahora. Muchas veces los profesores yo he escuchado que dicen que al valor de la mercadería hay que valorarlo por el artículo 1, sea vinculado o no sea vinculado, que después eso se trata con el artículo 8. Bueno, pero cuando vos vas a valorar la no, mercadería, bueno, ahí ya si querés ya te interrumpo, porque ya hay una sí, mezcolanza importante ahí. No, o sea, el valor en aduana se va a hacer, o sea, en términos prácticos es, digamos, no tendría que haber, o sea, vos declarás y no tendría que haber problemas, salvo que sea un disparate, digamos. ¿no? Entonces, artículo 1 es lo que vos declarás.
Eso digamos, como regla general. Por eso es 90 y pico % del comercio internacional se utiliza el método primero y específicamente el artículo 1. Puede que haya que hacerle algún ajuste o no, entonces aplica el artículo 8 y el 1. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa totalmente distinta es que estén vinculados o no, y bueno, o sea, digamos, no sé Bueno, yo diría que tendría que dar cómo un ejemplo leíste la interpretación que hiciste o que escuchaste claro. de qué profe, No, pero por no eso creo que haya dicho que necesariamente la vinculación implica que apliques el artículo 8, no es así eso. a veces dice que cuando se valora por el artículo 1 y no se puede, o Sí. si no tiene ese valor criterio, vamos por el método siguiente, que sería el artículo 2, 3, sucesivamente. El tema es cuando No, bueno, algo eso que es también vinculante. en realidad es una declaración inexacta, sería para hacer lo que estás diciendo vos, con todo respeto te lo digo. No. No, corregime, si quiero equivocarme bien. acá y no en el parcial. Está ¿Sí? bien. No, Este, repetime lo que me dijiste porque ahora me perdí, pero no es así lo no, que... estamos hablando del artículo 1 para valorar una mercadería, sea vinculante o no. Si caso que no se pueda valorar por el artículo 1, se va al siguiente, que puede ser el 2, 3, o se va Sí, bueno, directamente al ahí artículo 8. No es que en el artículo, si no pasa el artículo, sino el método 1. Porque lo que puede pasar es que, digamos, aplique el artículo 1 y haya que hacer un ajuste, y vos no tengas datos objetivos y cuantificables, entonces no podés hacer ese ajuste. Por eso yo diría que primero me dejes dar la clase bien, y después, si querés preguntar, porque todo lo que me estás preguntando en realidad, o las observaciones que estás haciendo, se responden con la misma clase que voy a desarrollar, ¿está bien? Claro, no, está bien. Yo me confundo un poco con la palabra vinculante, sea vinculado o no sea vinculado. Este es lo que me Claro, la desorienta un poco. vinculación, como decíamos, no implica que salgas del método 1, sino el comercio internacional. Bueno, ahora yo no tengo, no recuerdo ahora la estadística actualizada, pero es en gran parte vinculado el comercio internacional. O sea que si no, no aplicaría nunca el artículo 1 si fuese por eso. O sea, el hecho de existir vinculación no implica salir del método 1. Eso está claro. Lo que te va a hacer salir del método 1 cuando hables de vinculación va a ser que no, digamos, No tiene satisfagas los valores el criterios, no tiene artículo los valores. 1.2a o el artículo 1.2b. No te olvides que tenés dos vías, no es solamente los valores criterios, no es solamente agarrar la mercancía y decir, bueno, lo que declaraste en la factura y compararlo con lo que tenés en la base de datos en la aduana. Esa es una forma, esa es una vía. Lo otro es hacer un análisis de la circunstancia de la venta. ¿Quién se acuerda que era el análisis de la circunstancia de la venta? Acá tenemos 29 alumnos. Hola, profe. Buenas tardes. El Hola. análisis de la circunstancia de la venta es lo que se utiliza justamente para analizar la operación en sí sin compararla y determinar que ese valor es justificado a términos aduaneros. Eso quiere decir que lo que se está declarando es correcto y que la vinculación existente no afectó el valor de transacción. Bien. ¿Quién puede ayudarla un poquito? Quiero poner esto. Acá está. ¿Cómo hago para poner todo? Porque el problema viene cuando hay que hacer los ajustes. Ahí está Pero no. Ahí ya está mezclando. Vamos por parte. Ajuste se le dice mayormente, sí, vos podés ajustar en la vinculación, pero vamos bien por parte. Acá tenemos, esperen que quiero poner la pantalla para verlos a todos y no sé cómo hacer. Bueno, no sé cómo hacer. A ver. Cuando está compartido te pone 4 nada más, estoy viendo, pero bueno. Bien, corro esto para poder ver. Bien. El tema es que nota el artículo 1. Esto no es una cuestión menor. Tienen que tener bien claro que estas notas tienen valor legal y son importantísimas. Profe. Entonces,
Bien. Fíjense acá. ¿Se ve bien? Voy a hacer un poquito de zoom. Sí, se ve bien, profe. Ah, bueno. Esto es. Dice, el apartado B ofrece al importador la oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxima mucho a un valor previamente aceptado como criterio de valoración por la aduana y que, por lo tanto, es aceptable a efectos de lo... No, perdón. Uy, me perdí. Bueno, repito. Ofrece al importador la oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxima mucho a un valor previamente aceptado como criterio de valoración en aduana, por la aduana, y que por lo tanto es aceptable a efectos de lo dispuesto en el artículo 1. Cuando se satisface uno de los criterios previstos en el apartado B, no es necesario examinar la cuestión de la influencia de la vinculación con el arreglo del apartado A. O sea, claramente esta última parte habla de los valores criterios. O sea, esto es lo que tienen que tener en claro para hablar de valores criterios. En el punto del párrafo 2, punto 2, dice, en el apartado A se estipula que cuando exista vinculación entre el comprador y el vendedor se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción como valor de la venta siempre que la vinculación no haya influido en el precio. No se pretende que se haga un examen de tales circunstancias en todos los casos, bla, 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 bla. Cuando la administración tenga dudas acerca de la aceptabilidad del precio, debe aceptarlo sin solicitar información adicional al importador. Por ejemplo, puede que la administración de aduana haya examinado tal vinculación con anterioridad o que ya disponga de información detallada y estime suficiente tal examen de información para considerar que la vinculación no ha influido en el precio. Entonces, fíjense acá bien. Pay attention. El comprador compra al vendedor y este vende al comprador como si no existiera entre ellos vinculación alguna. Quedaría demostrado el hecho de que estar vinculados no ha influido en el precio. Por ejemplo, si el precio se hubiera ajustado de manera conforme con las prácticas comerciales, normales, ya voy a tener que hacer anteojos, seguidas por la rama de producción de que se trate o el modo en que el vendedor ajuste los precios de venta a compradores no vinculados con él. O sea, esto es la explicación. Acá está, esto que estoy subrayando es, perdón. Ahí estamos. Esto que estoy, no subrayando, marcando, ¿no? O sea, esto que está en celeste, eso es la esencia, el corazón de lo que es esto que estamos viendo acá, análisis de las circunstancias de la venta. Entonces sería el método 1 y es el valor y criterio que se debe aplicar en el artículo 1 para valorar la mercancía. No. No. El artículo 1 lo que te dice es que vos vas a buscar, o sea, la aduana tiene que intentar creerte a vos lo que vos declarás, ¿entendés? O sea, vos traes una factura comercial y un montón de documentación más. Entonces, ¿qué haces? Llenás los formularios pertinentes y la aduana dice, bueno, a ver, ¿qué declaró, qué trajo? Bueno, está vinculado, pones en el formulario, sí o no, y bueno, entonces, en base a eso, la aduana dice, bueno, la verdad que no te creo, no puede ser que hayas traído, qué sé yo, un televisor LED de última generación, con la pantalla convexa, con sonido estéreo Dolby 3D, 4D, 5D, no sé, de 56 pulgadas, y me digas que lo pagaste $1, o sea, o $100. Es extremadamente barato, suponete, ¿no? Entonces, ahí tenés dos, o sea, vos declarás, suponete, ¿no? Declaraste en el formulario, ponés vinculado. Bueno, fenómeno. Entonces, la aduana tiene dos, y vos tienen dos vías para encarar eso y demostrar que esa vinculación no influyó en el precio. Digamos, el más interesado va a ser el importador, ¿no es cierto? En demostrar porque está declarando, y si no, si declara cualquier cosa, sería una declaración inexacta, y bueno, eso tiene su sanción, digamos, ¿no es cierto?
Entonces, una infracción, un delito. claro, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vos tenés dos vías, que es lo que estamos viendo acá. No es que en el artículo 1 vas a los valores criterios siempre. No, no. Vos tenés dos vías. Una vía es por el análisis y la circunstancia de la venta, que ¿qué vas a hacer? Bueno, cualquiera de estas cosas que tampoco es, digamos, la única forma, pero es una suerte de guía esto que dice acá en la nota interpretativa del artículo 1, ¿en dónde? En el párrafo 2, en el punto 3, para hablar de análisis de las circunstancias de la venta. ¿Qué dice? En los casos en que pueda demostrarse que pese a estar vinculados en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, ¿qué quiere decir eso? Que ya es un hecho que hay vinculación. Ya hay Bueno, pero vinculación. sí, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, ejemplifique. Que la vinculación encuadró en alguno de los 8 supuestos. Sea más específico. Que son parientes. Claro, tal cual. Son parientes no familiares. Y hasta el segundo nivel de consanguineidad, para arriba y para abajo. Pero bueno, ya con que sean, que digan que son parte de la misma familia, ya nosotros entendemos que están orientados en lo que están analizando en la materia, digamos, ¿no? Que están resolviendo guiados, ¿está bien? El comprador compra al vendedor y vende al comprador como si no existiera entre ellos vinculación alguna, quedaría demostrado que el hecho de estar vinculado no ha influido en el precio. O sea, acá te tira la idea general y después lo plasma en un ejemplo, ¿se entiende? Repito, en los casos en que pueda demostrarse que pese a estar vinculados en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, o sea, se cumple uno de los 8 supuestos del artículo 15, estamos en vinculación, pero el comprador compra al vendedor y este vende al comprador, o sea, casi un juego de palabras, o sea, hay una transferencia de la propiedad internacional de la mercadería, como si no existiese entre ellos vinculación alguna, a pesar de estar encuadrados en el artículo 15.4 en alguno de esos 8 supuestos. ¿Está bien? Que son familiares, que uno controla al otro, o el otro lo controla a este primero, o ambos son controlados por un tercero, o ambos controlan a un tercero, o uno tiene 5% o más de las acciones con derecho a voto en la empresa del otro, o viceversa, o están declarados legalmente en una relación comercial. Bueno, alguno de esos 8 supuestos se cumple, pero la idea de base, es decir, ¿cómo quedaría aceptable a efectos aduaneros ese precio declarado, a pesar de tener vinculación? Bueno, cuando el vendedor y el comprador se venden y se compran, mejor dicho, uno le vende al otro y el otro le compra a este, como si no existiera vinculación entre ellos. O sea, la vinculación existe, pero queda demostrado, por ejemplo, que si el precio se hubiera ajustado de manera conforme con las prácticas normales de fijación de precios seguidas por la misma rama de producción de que se trate, bueno, claramente, a pesar de haber vinculación, esa vinculación, ¿qué pasó? No influyó en el precio. Entonces, no salimos del artículo, mejor dicho, del método primero. Valoramos por el método primero, ¿está bien? Otra forma es, dice, fijación seguida por la rama de la producción de que se trate, o con el modo en que el vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados con él. O sea, le vende de la misma manera, suponte que es el hermano, tenés un exportador en, qué sé yo, en Nueva Zelanda, hace puertas, y acá el hermano argentino le importa las puertas. Entonces, este exportador, productor neozelandés, ¿qué hace? Le vende al hermano ajustando el precio de venta como si fuera un comprador no vinculado, ¿me entendés? Entonces, con la documentación que presenta el importador, queda claramente establecido que esa vinculación que el tipo que importa, es decir, este importador argentino, hermano del exportador neozelandés, o sea, con la documentación se demuestra claramente que no hizo una preferencia por ser el hermano. Muestra un montón de documentación y que fijó el precio de la misma manera. Tienen, por ejemplo, no sé, un presupuesto establecido, una tabla donde hace distintos tipos de descuentos por nivel comercial.
y le aplicó exactamente el mismo coeficiente de descuento al hermano que le aplica a cualquier otro que no sea hermano de él, ¿entendés? O sea, eso vendría a explicar lo que estamos viendo. No sé si se entiende bien lo que estoy explicando. Correcto para mí. Para mí es Fantástico. correcto. ¿Ve? Entonces dice, quedaría demostrado que la vinculación no ha influido en el precio. Otro ejemplo sería que se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos, o sea, que con lo que se declaró se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio que está en consonancia con los beneficios globales realizados por la empresa en un periodo de tiempo representativo. Es decir, que tiene coherencia con lo que factura la empresa. Si vos haces con toda la documentación que te presenta el importador, suponte, que es de la empresa exportadora, bueno, vos haces un análisis minucioso y te da, sí, tiene coherencia. Una operación, si factura esto en el año y hace tantas operaciones, y estas operaciones similares totalizan esto, y nosotros dividimos y hacemos la imputación específicamente al caso este del hermano este neozelandés, bueno, claramente tiene coherencia, se podría decir casi logístico, ¿no? O sea, que como que se parte de una base general y digamos, una base estándar, una premisa, y después se van sacando, se derivan conclusiones que terminan fehacientemente en una conclusión sustantiva. Es decir, no hubo influencia porque, claro, guarda relación, es consonante con los beneficios globales que maneja la empresa, qué sé yo, en un periodo de un año calendario. O sea, sin entrar en tanto palabrerío, ¿no? Porque por ahí yo hablo un montón. Eso. Lo que tiene que quedar claro acá y de base es que la vinculación, digamos, vamos desde from the very beginning, desde el mismo principio. Esperen que esta computadora actualiza cuando se le... Es un temilla. Cuando le cargo, que tengo abierta 3 o 4 aplicaciones, le cuesta actualizar la pantalla. Bueno, ahí estamos. Lo de base es, normalmente se valora por artículo 1, 90 y pico % de las veces, y si no por artículo 7, o sea, método 6. Eso es la posta, digamos, en la práctica. El artículo 1 lo que tiene es que puede que haya vinculación, puede que no. ¿Hay mucha vinculación en comercio internacional? Sí, hay mucha vinculación en comercio internacional. ¿Qué te dice el artículo 1? Mejor dicho, ¿qué te dice el método 1? Que vos podés valorar por el artículo 1 o el artículo 1 más el 8. ¿Está bien? Puede ser que necesites hacer algún ajuste, que es lo que vamos a ver ahora, y ya vamos a empezar porque se nos está yendo la hora. ¿Qué te dice el artículo 1? Que no tiene que haber ninguna, o sea, vos tenés que comprar, vos importador tenés que comprar y no tenés que tener ningún tipo de limitación. Y después tenés 3 bemoles. Bemol 1, bemol 2 y bemol 3. O sea, 3 excepciones a la norma. La norma, lo de base, lo estructural, lo sustantivo, lo macro, es eso. Que no, el que compra tiene que hacer lo que se le antoje con la mercadería, por así decirlo en términos más criollos. La venta esa internacional, esa transferencia de la propiedad internacional de la mercadería, no tiene que depender de ninguna condición o contraprestación. La otra cuestión es que no tiene que revertir el resultado de la reventa. O sea, vos traes algo, suponete, no sé, zapatillas. Entonces, vendés zapatillas en el mercado argentino, siempre pongo para hacerlo más fácil que seamos nosotros el país importador. Y bueno, por cada par de zapatillas que vendés, le revertís, qué sé yo, $1 al tu productor exportador que está, vamos a hacer también el ejemplo fácil, en Estados Unidos o en China. Ahora, el tema es, si vos podés aclarar bien eso, es decir, tenés elementos objetivos y cuantificables, eso se puede ajustar, ahí vas a aplicar el artículo 8, y seguís en el método primero. O sea, rompés la regla, es decir, la regla general es que no haya condición ni contraprestación, que no haya reversión, que no haya vinculación, que no haya restricción en la cesión o utilización de la mercadería. Eso es lo de base. Pero después tenés excepciones. Una de las cuestiones más difíciles, que más nos cuesta a veces en el tema de tomar las mesas y que preguntar lo más guiado posible, porque eso también hacemos en las mesas. O sea,
no solamente se toma, sino que después se explica lo que está mal. Una de las cuestiones que hacemos es explicar esto que estamos explicando acá, que la vinculación por sí misma no te saca del método, es decir, que el importador y el exportador encuadren en alguno de los supuestos del 15.4, no te saca de lo que es la aplicación del método primero. O sea, no te saca de la noción del valor de transacción, esa noción positiva, ¿se acuerdan? Profe, Sí. yo considero que no te saca del método 1 el hecho de que esté vinculado, porque ya no importa que esté vinculado, sino que lo que importa para la aduana es que yo como importador defienda que el precio que yo declaré sea aceptable a efectos aduaneros. Creo que lo toma Excelente. como un segundo plano. Excelente también, sí. Sí, o sea, no es, o sea, muy, muy sintético y muy, digamos, al hueso. No es lo importante, o sea, es importante porque tenés que saber si hay vinculación o no. Si no sabes los supuestos del 15.4, directamente no sabes si las partes están vinculadas o no, entonces estás haciendo un uso incorrecto del acuerdo. O sea, te va a influir para valorar, o sea, te va a perjudicar para valorar porque vas a estar a la buena de Dios, digamos. O sea, vos tenés que tener claro que el encuadre tiene que darse en alguno de esos 8 supuestos. Entonces ya hablas de vinculación. Una vez que está la vinculación, tenés que ver si se desvirtuó el precio o no. Si se desvirtuó el precio, o sea, si la aduana entiende que se desvirtuó el precio, bueno, va a celebrar consultas, o sea, se van a intercambiar información lo va a llamar al importador y le va a decir, bueno, mirá, nosotros tenemos, qué sé yo, entendemos que acá está medio extraño lo que vos declaraste. Entonces, vos tenés 2 vías para decirle, no, mirá, acá tengo documentación, vamos por análisis de la circunstancia de la venta, que prueba que esta empresa tiene tal descuento por nivel comercial, que a pesar de que yo sea el hermano de este muchacho que exporta a puerta, a cualquier otro importador argentino le hizo el mismo precio porque yo le compré tantas puertas, entonces la aduana va a ser aceptable, va a aceptar eso que declarás vos, y vas a seguir, es decir, vas a valorar por lo que vos declaraste, ¿está bien? La otra vía es que la aduana te diga, no, mirá, yo tengo acá estos valores criterios, que es la misma puerta de roble fortificado y con tal detalle y tal detalle y tal detalle, y está, digamos, no sé, $5.000 de diferencia entre tu puerta y la otra puerta. Entonces, ahí vos también le podés aportar más información, pero va a ser más difícil que puedas zafar de eso, digamos, si no hay alguna cuestión que haya interpretado mal la aduana, o sea, que se haya confundido, digamos, que la puerta tenga, por ejemplo, que diga, no sé, vos trajiste una puerta que es de roble y la aduana piense que es de sauce o de otra madera más de pino, de otra madera más de menor calidad, por así decirlo. Entonces, claro, vos declaraste un precio altísimo, porque eso también pasa, o sea, no es que siempre el importador va a subvalorar, también puede querer sobrevalorar. ¿Por qué? Porque hay varias razones, pero una de las razones que sucedió en un momento histórico en nuestro país fue que de un grupo importante relacionado a una industria muy importante en Argentina, digamos, buscó sobrevalorar para pagar después menos impuestos a las ganancias. O sea, le convenía más pagar más derechos para pagar después menos impuestos a las ganancias, porque la ecuación le cerraba mejor de esa forma. O sea, no es que necesariamente siempre, porque uno a priori que pensaría, bueno, digo que es más barato, entonces, claro, si la alícuota aplica sobre un valor, una base más chica, es obvio que voy a pagar menos, entonces me beneficio. No necesariamente en todos los casos es así. Pero bueno, acá lo importante es eso, no sé si queda claro, y ya vamos muy rápidamente con el ejercicio porque ya son las 7 prácticamente. Así ya empezamos con una cierta dinámica a encarar el artículo 8, ¿está bien? Un dato importante, profe, era que el profe Martín había dicho que sí o sí tenías que elegir por uno de estos métodos para defender el Claro, precio no es que declarado.
no se puede aplicar los dos. Claro, no es que, por ejemplo, te dice, bueno, hay $5.000 de diferencia entre tu puerta, claramente no se aproxima demasiado. En una puerta, $5.000, Ni que fuera de marfil la yo puerta. entendería, porque eso también hay una cierta subjetividad en eso, se aproxima mucho, ¿no es cierto? O sea, porque va a depender del tipo de mercado, si es un mercado inflacionario, un mercado más estable, del tipo o sea, de la rama de la industria, del tipo de mercadería. No es lo mismo un bien suntuario, un bien digamos, muy elitista, que algo más común, más tirando a cualquier cosa que sea con muchísimo menor valor agregado, ¿se entiende? Entonces, claramente, para mí, hasta donde yo entiendo, $5.000 de diferencia para una misma puerta de madera, claramente no se aproxima mucho, o sea, está lejísimo, o sea, es una diferencia enorme. Entonces, vos si hubiese sido por ese lado, y bueno, no es que después te arrepentís, no, pero mejor vayamos por el análisis de las circunstancias de la venta, no, ya está. O sea, lo que va a pasar es que vas a ir al método 2, vas a intentar valorar por el método 2. Entonces, ahí vas a buscar una mercancía idéntica y ahí ya no vas a comparar ese valor que tenés en la base de datos, sino que vas a sustituir. Entonces, lo que vos declaraste no va a tener validez, y va a tener validez el valor que tiene la aduana, ¿está bien? Entonces, ese va a ser el valor en aduana por artículo 2 de mercancía idéntica, que eso es lo que vamos a ver en las clases próximas, ¿está bien? Entonces, creo que ya cerramos este tema porque se nos va mucho la clase, pero yo pienso que el que estuvo prestando atención, pay attention, que somos 36, bueno, de 60, no es una media muy, o sea, es bien 50 y moneda de 50%, 51%, menos. Es poquísimo, pero bueno, esto, atento que estas clases son fundamentales, o sea, todas las clases son importantes, pero la clase del método primero son siempre sustantivas, porque ya si empezás mal con eso, después remontar lo otro se hace cada vez más difícil. Pablo, ¿le puedo hacer una última preguntita o dos? Bueno, Profe, no sé si usted pudo averiguar o preguntarle a Martín. Yo la clase pasada le había preguntado por qué se nombra la noción teórica de valoración, fue la de Bruselas. ¿Por qué tuvo ese nombre? Y después, bueno, se reemplazó con la noción positiva. Pero, ¿hubo un porqué por elegir ese nombre entre noción teórica y después pasó a la noción positiva? Yo busqué la definición, pero quería quedarme tranquilo de a ver qué dice usted. Yo por si me preguntan, ¿no? En el no, parcial. no, nosotros no, en líneas generales no hacemos preguntas de la cuestión histórica. Lo Buenísimo, que, profe. claro. No, o sea, básicamente lo que tenés que entender de ese tema es Era un que, concepto más ideal y de los precios usuales del mercado cuando lo usó los países industrializados europeos. claro, la noción de Bruselas es de mediados del siglo XIX. Vos, si prestás atención, tenés el final de la Segunda Guerra Mundial, es 39-45. Perdón, mediados del siglo XX. Entonces, claro, tenés economías destruidas, entonces la vía de recaudación fiscal ayuda un montón a la recuperación de los países. Ese es el espíritu básico de la noción teórica de valor, la noción de Bruselas, que no se Buenísimo. baje, claro, el valor en aduana para recaudar más, para ayudar más a proteger también la industria de los países y para recaudar más
para la recuperación por vía fiscal. Eso es lo sustantivo que te tiene que quedar de esto que explicamos nosotros. En cambio, esos mismos países que después se recuperan, digamos, se pasan a la otra vereda, después quieren una noción positiva, es decir, que se acepten precios más bajos, que sean el precio realmente pagado, el que tenga validez, porque necesitan expandirse, y para expandirse en el mercado mundial, con una noción teórica se les complica. Eso como que sería lo más sucinto posible. Chicos, vamos a seguir porque realmente el artículo 8 tiene su complejidad y está bueno, creo que quedó un tema fundamental esto, vinculación, que quede claro porque es importantísimo, es decir, es como una gran parte del corazón, o sea, el corazón del acuerdo viene a ser el método primero, desde mi modesta óptica, y dentro de ese corazón hay, digamos, un impulso espiritual fundamental que viene a ser esto de vinculación, o sea, presentarse a decir sé valoración aduanera y no sabés bien explicar lo que es vinculación y cómo haces aceptable la vinculación, es realmente un disparate. No importa qué grado de expertise tengas, vos tranquilamente podés tener un expertise bárbaro, pero bueno, digamos, es un expertise en un sector específico de un área del conocimiento específico, pero si no sabes esto, digo, tranquilamente podés saber operar en términos técnicos, prácticos, pero digamos, el acuerdo establece claramente lo que es vinculación. No sé si tuvieron a Marashi y a Gogni, creo que no sé si siguen estando. Bueno, ellos hablaban específicamente que hay como, digamos, interpretaciones prácticas que son viciosas de lo que es la teoría, o sea, lo que es lo de base. O sea, en la práctica se naturaliza determinada cosa y se va por esa vía siempre y se olvida de la parte teórica, o sea, de lo que es, digamos, el reglamento, la norma. No es una cuestión menor. Por eso es tan importante, nosotros hacemos tanto énfasis en esto. Vamos a seguir, chicos, pues se va mucho. Bien. Bueno, al final estábamos con el tema de los ejercicios. Los ejercicios rapidísimo. Lo que vamos a hacer es, yo paso estas respuestas, así los que quedaron sin conectividad o tuvieron algún problema, las pueden leer tranquilos, ¿está bien? Yo voy a pasar esto por plataforma, así... ay, me olvidé el nombre de la chica que me dijo hoy. Si podés hablar de nuevo. Elizabeth, profe. Elizabeth, perdóname, ahí estamos. Yo te voy a pasar esto, que son las respuestas. Bien. Les voy a pasar a todos y ya las tienen, ¿está bien? Se los paso Bien, ahora a la gracias. noche, porque si no se nos va mucho. O sea, la idea era, yo quería explicar esto, pero bueno, me parece que valió la pena, fue realmente productivo el aporte en términos de preguntas de todos los alumnos, ¿no? Así que vamos a seguir. Esto cierro y después les paso a la noche la resolución. Bien. Quiero que presten suma atención porque vamos a ir bastante rápido. Igualmente, de nuevo, yo antes en cada clase vamos a ir haciendo como un repaso rápido de todo. O sea que aquellos que van cursando les tiene que cerrar una noción sólida de la materia, ¿está bien? Esto es así. Tenemos... acá estamos. El acuerdo, ¿y el acuerdo qué te dice? Que tenés un artículo 1, ¿no? En la parte que refiere a normas de valoración en aduana. Ese acuerdo te habla que el método 1 es el artículo 1 más el artículo 8, ¿no? O sea, tranquilamente vos podés valorar por el artículo 1 sin hacer ningún ajuste, es decir, sin utilizar el artículo 8, pero puede ser que tengas que hacer un ajuste utilizando el artículo 8. Ese ajuste va a ser siempre aditivo, o sea, muy raro que sea deductivo, o sea, que se reste algo. Siempre vas a sumar en los ajustes, ¿está bien? ¿Ajuste a qué? Al valor ese, o sea, al precio realmente pagado por pagar. O sea, es como que le falta un detalle, entonces sumás algo más, ¿está bien?
Entonces, nosotros, supónganse, declaramos un precio realmente pago por pagar que tiene el artículo 1, ¿no? Vamos con un ejemplo y vamos a deconstruirlo al ejemplo, y vamos a ir para atrás y para adelante. Y ese precio realmente pagado por pagar no contempla, por ejemplo, que yo le envíe telas a mi productor exportador. Entonces, yo estoy diciendo que yo pagué, no sé, $70 cada jean importado. Pero no contempla el hecho, o sea, no estoy declarando el hecho de que yo le envié las telas para que hiciera ese pantalón. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? Sería poner valor en aduana 100, artículo 1, 70, que es el precio realmente pagado, y 30 por artículo 8, que es una prestación, que eso va por el 8.1b. ¿Está bien? Eso sería uno de los ejemplos posibles entre las miles de variantes que se pueden dar. Entonces, básicamente, ¿qué dice el artículo 1 y el artículo 8? Primero, el artículo 1 decía que nosotros podemos valorar y a ese precio realmente pagado que declaramos, en algunas oportunidades vamos a tener que hacerle ajustes. Esos ajustes están en el artículo 8. Entonces, ¿quién muy rápidamente me lee el artículo 8? Nos lee a todos el artículo 8, así no paso tanto de pantalla. Yo, profe, ajustes del precio realmente pagado por pagar, artículo 8. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado por pagar por las mercancías 2 puntos. A. Los siguientes elementos en la medida en que corran a cargo del importador o comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate, con los gastos de embalaje, tanto por el concepto de mano de obra como de materiales. ¿Sigo? No. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vos, por ejemplo, si tenés una comisión, vos le pagás a un comisionista, esa comisión se va a sumar a ese precio realmente pagado por pagar que vos declaraste en el artículo 1, ¿está bien? Entonces, de nuevo, volvamos un poquito para atrás y no se aflijan si no van entendiendo de una, pero en la medida que vamos avanzando, van a ver que vamos yendo y viniendo y va cerrando la idea. ¿Cómo se hacen los ajustes? Vamos a empezar por el principio. Los ajustes, para poder, tenemos dos tipos de ajustes, los obligatorios y los facultativos. Los obligatorios aplican de la misma forma para todos los miembros del acuerdo. Y los facultativos, en líneas generales, aplican de la misma forma para todos los miembros del acuerdo, pero hay excepciones. Hay miembros que, por ejemplo, valoran FOB y no CIF para importación. ¿Está bien? Son pocos los países, son dos países. Bien. Esos son los tipos de ajuste que hay. Para aplicar un ajuste, o sea, para aplicar el artículo 8, para sumarle algo al artículo 1, los datos que yo tengo que proveerle a la aduana tienen que ser objetivos y cuantificables. ¿Está bien? Ahora vamos a ver en detalle cada cosa, ¿no? Les leo. El artículo 8 preceptúa ajustes obligatorios y facultativos.
Y esos ajustes son objetivos y cuantificables. ¿Qué quiere decir objetivo y cuantificable? Objetivo es que son basados en elementos de hecho sin interpretaciones personales, o sea, sin subjetividad. Y cuantificables, que será posible calibrarlos mediante cantidades y cifras que responden a distintos sistemas. Por ejemplo, nosotros encuadramos algún dato, lo entendemos como cuantificable si responde al CIMELA, ¿no? Al Sistema Métrico Legal Argentino. La objetividad, bueno, es, digamos, ligada al concepto de objetividad que manejamos, ¿no? Porque ustedes dirán, pero ¿cómo? Para la aduana hay un hecho objetivo acá que se interpreta de esta manera y para mí, importador, el hecho objetivo no es ese, sino otro. Bueno, el tema es cómo demostramos eso. Pero básicamente lo que estoy explicando acá es que yo el ajuste, por ejemplo, volviendo al tema de la tela que le envío yo para que me haga la tela de Jim, para que me haga Jim. O sea, el hecho objetivo documentado de que yo le envío, no sé cuánto vendrán los rollos de tela, pero supongamos que son de 100 metros, porque se supone que no va a ser, o sea, tenés que hacer una producción importante, ¿no? Vamos a hacer lo que son de 500 metros. Entonces le envío varios rollos de 500 metros o de 300 metros de tela de Jim. Entonces yo documento eso y es un hecho objetivo eso, que yo le estoy haciendo una prestación, o sea, le estoy dando tela a mi productor exportador y él la va a transformar esa tela en ¿qué? En jean y va a volver a exportada a mi país. Pero él me cobra por artículo 1 $70 por cada jean que hace. Pero el tema es que él no tuvo el costo de la tela, ¿se entiende? Entonces hay que ajustarlo eso. Porque si fuera por... ¿me van siguiendo? ¿Hola? Yo sí te escucho, profe. Sí, Bien, Sí, bien, profe. pero- sí. No, porque ahora después, o sea, ya voy a empezar a ir y venir y voy a ir explicando con más dinámica, entonces está bueno que me sigan. Eso es como para un punto de partida para entender el artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? Un ajuste aditivo. Ese ajuste aditivo, ahora, en el transcurso de estas clases y en la clase de hoy, vamos a ir perfeccionando lo que es ajuste obligatorio, ajuste facultativo, pero yo quiero que quede claro esto acá, este punto fundamental, que es el artículo 8.3. Las adiciones al precio realmente pagado por pagar, previstas en el mismo artículo, solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser fehaciente lo que declaro y respaldarlo con documentación. Es decir, yo le envío tanta tela para Jim, y bueno, esa tela tiene un valor, digamos, ¿no? Entonces, ese valor, cuando él me factura, no, en este caso, en este ejemplo específico que estamos haciendo, me factura la confección del jean, me factura 70 pesos por la confección del jean, pero no me factura la tela que se la di gratis, suponte. Que también puede ser a precio reducido, pero por eso no quiero entrar en tanto detalle en un principio. Entonces, eso sería como un gran ejemplo recontra simbólico y sintético de lo que es el artículo 8. Que yo le facilito algo al menos del 8b, del 8.1b, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy con mayor profundidad.
Profe, esa tela de jean que vos les diste, ¿cuánto es la cantidad? ¿Cuánto le diste? ¿300 metros? ¿1 metro? A eso se refiere cuantificable, pero ¿y Claro, objetivo? ¿Era por los claro, documentos? claro. En el mismo documento vos probás que el hecho es objetivo, es decir, le enviaste, o sea, está documentado con los distintos controles, tanto de la aduana del país de Expo, en este caso, que sería el de Impo, porque vos le estás facilitando, o sea, estás haciendo una temporal, digamos, ¿no? Y el país de Expo, que en este caso se convierte en el de Impo porque recibe la tela que el importador le está dando al productor exportador. O sea, siempre vamos a tratar de ser sintéticos, porque si no, se complica mucho. O sea, vamos a ser siempre el productor exportador del lado del país X y el importador comprador del lado del país M. Entonces, este importador comprador, a ver si tengo lo que pasa es que tengo miedo de que se trabe toda la computadora si pongo otra aplicación más. No, pero pongo esta que es más. O sea, profe, ¿usted había dicho que entonces los ajustes facultativos es igual para todo el acuerdo? ¿O escuché Sí, sí, mal? ahora lo estoy explicando, no te adelantes. Tenemos, ahí está, mira qué bueno. Tenemos un país, bueno, me quedo medio chico. Bueno, ¿qué le pasa? Un país M, un importador, y acá un exportador. Entonces, este exportador, Le facilita los jean, la tela de jean. no, bueno, sí, en realidad es como lo veamos. Vamos a hacer, Ah, ok, ok. claro, yo lo pensaba hacer al revés el ejemplo, pero acá es productor jeans, le pongo, ¿está bien? Uy, estamos. Y este es importador jean. Entonces, este importador, ¿qué hace? Bueno, le dice, mira, yo te envío bueno, esto. Ah, pero tengo flechita acá. Ahora vamos a ir más rápido. Yo te envío, vamos a suponer que estos son tela de jean. Rollos. Le puse sólido acá. Rellenar. Color sólido. Bueno, no agarra. Esos asumamos que son rollos de tela de jean. Está bien, ahí quedó más lindo. Entonces, te envío los rollos. Vos me decís que acá en la aduana de importación, porque acordate que estamos en valoración de importación, valor en aduana es igual a $70 USD por artículo 1 y $30 USD por artículo 8. El valor unitario de cada uno. O sea que el valor en aduana es $100. ¿Está bien? 30 corresponden a esto que le envié. Que quieran. ¿Cómo? ¿Hola? Pizza. No te entiendo, discúlpame. Lucas, el micrófono. Ah, listo. Bueno, Perdón. no hay problema, no hay problema. Entonces, convidá, si estás comiendo pizza y nosotros estudiando valoración, esto es injusto. No, estaba eligiendo el menú, perdón. Bien, ahí estamos. Entonces, este 30 yo tengo que documentar y tiene que ser con esa documentación fehaciente que le presento a la aduana en el país de importación, la aduana dice, sí, son datos objetivos y cuantificables de que le enviaste 10 tela de rollo de jean, 10 rollos de tela de jean, perdón, a el país de importación, de exportación, y
eso después vuelve transformado en yin. Vamos a suponer que estas estrellas son yins. ¿Está bien? Con mucha imaginación. Bueno, entonces, más o menos así sería la dinámica. O sea, esto es uno de los ejemplos posibles. Esto es más que nada con el B, con el 8.1b. Con el 8.1a, lo que va a pasar es que va a haber, no va a pasar esto, que vamos a proveerle algo, así una prestación, un bien, un servicio. Lo que va a pasar es que vas a tener una comisión. Fíjense. Estoy tratando de hacer una síntesis porque o sea, estuvo buenísima la explicación, pero nos robó una hora. Entonces, obviamente no puedo dar la clase como la tenía planificada, la tengo que hacer más sintética, pero es sustantivo. O sea, el que no aprendió vinculación hoy prestando atención, bueno, nos pregunta la próxima clase, pero creo que fuimos y vinimos 25 millones de veces, remarcamos bien los ejemplos, se preguntó, hubo, digamos, feedback, así que creo que quedó claro. Por ejemplo, si acá hay una comisión, voy a ser sintético, una comisión de venta, vamos a borrar parte de este ejemplo. A ver, perdón. Supuestamente nos envía Jin, el exportador, el importador. El exportador nos envía Jin, hay una transferencia de la propiedad internacional de mercadería, pero, ¿qué pasó? Para la venta de ese Jin hubo un comisionista de venta. ¿Dónde está eso? Bueno, acá. Dice, para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirá el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los siguientes elementos. Ese es el A, el 8. ¿Está bien? 8.1a. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. O sea, ¿cuáles se van a añadir? Las comisiones de venta. ¿Está bien? Es decir, si hay una persona que actúa como comisionista de venta, segundito. Profe, ¿qué significa corretaje? También es como, es parecido al comisionista, es como un intermediario, digamos, ¿no? Mirá, te lo leo, se los dicto, chicos. Tanto las comisiones como los gastos de corretaje se refieren a contraprestaciones financieras que reciben los intermediarios en una transacción. Repito. Comisiones y gastos de corretajes son contraprestaciones financieras que reciben los intermediarios en una transacción, estableciéndose una distinción entre los intermediarios empleados por una de las partes en la transacción o aquellos que actúan por cuenta de esta y los que operan con relativa independencia respecto a ambas. Profesor, discúlpeme Sí. que lo interrumpa. Las comisiones y los corretajes no son personas físicas. Un comisionista no cobra por las comisiones y los corretajes. Un comisionista cobra por su trabajo hecho, un monto fijo. Las comisiones y los corretajes son un porcentaje sobre una transacción hecha. Un banco te puede cobrar comisiones, ya sea por la transacción hecha, una importación o cosas, más allá de lo que cobra. Es un porcentaje sobre una transacción hecha. No es una persona física que te cobra un monto. Es diferente. Por eso es que usted tiene en el artículo 8 los ajustes por esas comisiones, porque no influyen en el valor FOB de aduana. No, bueno, en principio lo que estamos hablando acá es de valor CIF, si estamos hablando de Argentina.
En Es lo segundo mismo, lugar, profesor, valor sí, FOB, export. Lo que usted quiera como traiga o saque la mercadería del país. Las comisiones no intervienen en el valor de aduana, por eso se le realizan los ajustes que usted tiene en el artículo 8. está bien. Yo yo me estoy refiriendo acá a un acuerdo internacional y estoy trabajando con documentación emitida por el Comité Técnico de Evaluación en Aduana. Acá claramente lo que dice es que, y lo que tenemos trabajado nosotros, es que estos dos elementos se refieren a contraprestaciones financieras que reciben los intermediarios en una transacción. O sea, no es una cosa Por que... eso le digo, los intermediarios puede ser un banco, no es que es una persona física, un comisionista que realiza el trabajo. A eso se refiere con eso. Perdón, yo tengo entendido que las comisiones de compra de venta se incluyen en el desembolso financiero, pero no influye, o mejor dicho, no se añade al valor del precio de la mercancía. ¿Sería esa interpretación? Exacto, claro. No tienen que influir en el precio del valor de la mercadería las comisiones, ni los corretajes. No, Pero sí se declaran. perdóname, Por eso es que se hacen esos ajustes que están en el artículo 8. no, perdóname, pero es decir, acá lo que claramente estamos hablando es de que existen, o sea, de las comisiones, las que van son las comisiones de venta, ¿está bien? Exacto, O sea, sí. ¿pagadas por quién? Pagado por el importador, para mí. Claro, sí, no, para vos no, para el acuerdo también. O sea, El acuerdo sería. está bien. Vamos a leer con detenimiento y, a ver, No se pongan nerviosos. nosotros enseñamos, es yo te simple. digo cómo enseñamos nosotros. Nosotros nos basamos en el acuerdo. Lo que enseñamos, tratamos de ser lo más precisos posible para no utilizar ningún término controversial, digamos. ¿Está bien? Yo Las no te estoy deformaciones que discutiendo puedan, si vos... por el acuerdo. Yo lo único que te digo que las comisiones de corretaje no es como si fuera una persona física. Es un porcentaje que se hace sobre el valor de la mercadería. Por eso que está justamente el artículo 8 para hacer los ajustes de esas comisiones. Yo no te estoy discutiendo que si está bien, está mal o algo diferente. A eso voy. Que por eso justamente están esas comisiones y esos ajustes en el artículo 8. No es que es una persona física, no es el comisionista. El comisionista te cobra otra cosa. Son como dos cosas diferentes. Pero no te estoy discutiendo lo del acuerdo. Bueno, mirá, el acuerdo yo está te perfecto. digo, la nota explicativa 2.1 dice, el comisionista o agente suele ser una persona o empresa que compra y vende mercancías por cuenta de un comitente. Participa en la concertación de un contrato de venta, representando bien al comprador, bien al vendedor. Eso es la nota explicativa 2.1. Si vos entendés que... Yo no te discuto que tampoco exista un comisionista y que el yo comisionista haga esa tarea. le pido en principio que, o sea, si usted entiende que lo que estoy dando es incorrecto, yo me estoy basando en lo que es la nota. Estoy diciendo que no es incorrecto, yo solamente le digo que son dos cosas diferentes. Pero por eso, acá lo que está diciendo es, el comisionista o agente suele ser una persona o empresa. ¿Está bien? Está perfecto. Bien. Por eso. Y bueno, lo que recibe es una comisión, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esa comisión, ¿cuál va a ser para el acuerdo? O sea, para valoración en aduana, ¿cuál es la comisión que va? Bueno, esto es lo que yo pregunté. ¿Va incluido en el precio de la mercadería o va incluido en el desembolso financiero? No, de desembolso financiero no lo vamos a... O sea, vamos a tratar de focalizarnos en lo que dice el acuerdo. Bueno, entonces quiere decir que... Sería, ¿está incluida en el precio o no está incluida en el precio esa comisión? Si está incluida en el precio, ¿qué pasa? Lo que pasa que... Y según lo que dice acá, sí está incluido, o sea, hay que incluirla al precio. No. No, porque tendrías una doble imposición. Aparte, si está incluida en el precio, ¿qué ajuste vas a hacer? El precio es el artículo 1, el ajuste es el artículo 8. Claro, sí, no, pero yo estaba diciendo que
por el artículo 8 hay que añadirlo. Pensé que eso estaba preguntando. Claro, pero por eso, incluirlo en el precio es incluirlo en el artículo 1. Por eso valor es una noción más amplia que precio. ¿Está bien? Nosotros cuando venimos acá, un segundito, yo le digo con la mejor onda y con todo respeto, está bueno que haya interacción y que haya aporte, pero nosotros lo que enseñamos puede que muchas veces vaya en contra de lo que es la práctica, pero eso no quiere decir que nosotros enseñemos mal, sino que nosotros estamos diciendo cómo es. O sea, después que las deformaciones... Nadie le está discutiendo eso, profesor, nadie le discute que si está bien o está mal, o que si lo que está bien. en el artículo bueno, está fantástico, bien o está mal. entonces nos entendemos. Pero hay cosas que están diferentes. Bueno, o sea, yo lo que te estoy diciendo acá fue una lectura textual que yo después te la explico. Lo que dice claramente acá es que un comisionista agente suele ser una persona o empresa. Yo entiendo que eso representa una persona física o una empresa viene a ser una persona ideal, ¿entendés? Entonces, que compra y vende, o sea, está intermediando y recibe una comisión por eso, ¿está bien? Bueno, ahora... Pero volvamos, yo les pido por favor, volvamos a lo básico. Por eso le preguntaba, sí. Ya que usted habló de esto, yo lo tengo clarísimo lo que usted está diciendo, claro. Fantástico. La duda que tengo dentro de esa claridad es que si esa comisión de venta, de compra, que no se puede hacer el acuerdo, va a incluir en el precio de la mercadería. Eso es todo lo que yo quiero saber. ¿Sí no, se adiciona al precio. Por eso es lo que estoy tratando de explicar ahora. ¿Entienden? O sea, el valor en aduana es... a ver dónde lo escribo acá. El valor en aduana es igual a artículo 1, o sea, el precio, más artículo 8. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una comisión, va a ir por este lado, por el artículo 8, ¿está bien? Sí. Se le va a adicionar a este precio realmente pagado por pagar. Y todo eso... Quería saber si te agregaba o no, esto es lo que quería saber. Claro, pero cuando vos decís incluido, quiere decir que está acá adentro. Si vos decís que lo incluiste en el artículo 1, o sea, si lo incluiste en el precio realmente pagado por pagar, es eso en realidad lo que estás diciendo, que lo incluiste acá, en el artículo 1. Y si está incluido... Dice precio admisible y no admisible, por eso quería saber cuál de los dos era. Claro. El artículo 1 lo que hace es, digamos, vos podés, o sea, puede estar incluido, pero el tema es que, digamos, a los fines didácticos, o sea, para explicar la clase yo tengo que decir que no está, en este caso específico tengo que dar un ejemplo que no está incluido, para que yo te pueda explicar el artículo 8, ¿está bien? No, está bien, yo quería saber lo que usted daba ese ejemplo, por eso decía precio admisible o no admisible, claro. Y está el artículo 8, pero no sabía si se incluye o se agrega. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que, digamos, la forma correcta de aplicar el acuerdo sería esto. Después en la práctica puede haber cualquier tipo de formación. Digamos, la forma correcta, ¿cuál sería? Que vos declares en aduana, ¿estás vinculado o no estás vinculado? Bueno, vos podés decir que no estás vinculado, pero si después declarás un disparate de lo que, en lo que presentás en la documentación, bueno, la aduana no es tonta. O sea, se va a dar cuenta y ahí va a entrar a cruzar, a pedir información, a cruzar datos, y por ahí te va a sacar que estás vinculado y, o sea, no es una cuestión menor, ¿me entendés? Entonces, digamos, conviene declarar la verdad, ¿entendés? ¿Qué pasa? En esto que es el artículo 8, que es un ajuste, vos lo que vas a hacer es, la forma correcta, ¿cuál sería? Por ejemplo, que si tenés una comisión de venta, declares todo y lo encuadres acá, en el artículo 8, ¿está bien? A esa comisión. Y no esté incluida en el precio, si no, no vas a hacer un ajuste. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso sería como lo más viable. O sea, en la práctica puede que no sea así. También, digo, ¿qué hacen en líneas generales? Digamos, uno que pensaría, por ejemplo, si está
actuando, quiere asesorar a una empresa, ¿no? Como en una consultoría. Bueno, alguien podría pensar, llegar a pensar en una primera aproximación, decir, bueno, siempre va a convenir declarar menos, así pago menos de derecho. No, no es así, porque por un montón de causas, porque si es una declaración inexacta, va a tener su consecuencia, de 1 a 5 veces el monto que dejaste pagar. Muchas veces, lo que les contaba, que hay, ha trascendido esto de que les estoy diciendo, de hecho Martín sabe con precisión todos los datos, de que muchas veces no se tiende a querer declarar menos de lo que realmente vale la mercadería, sino que al revés, se quiere valorar de más para después pagar menos ganancias. O sea, nosotros tenemos que ponernos acá siempre en la postura de lo que es la objetividad total, que tiende, o es, mejor dicho, el acuerdo de esta suerte de constitución internacional, y de que nosotros somos la aduana. Tenemos que ser imparciales, no ponernos a resolver un ejercicio buscándole como para beneficiar a nuestro importador, o supuestamente beneficiar a nuestro importador. Esa es, digamos, la pauta de base para resolver los ejercicios. Después las deformaciones o los vicios, como llaman otros profesores, por eso les decía, si tuvieron hoy los conocen a Gogni y a Marashi, que bueno, ellos hablaban de eso, de que es la teoría y después los vicios o deformaciones que sufre la aplicación de esa teoría en la práctica y la naturalización. Pero bueno, eso, digamos, es otro tema, ¿no es cierto? Acá lo que estamos viendo concretamente es eso. Por un lado estamos diciendo, bueno, ¿qué haces para... perdón, ¿dónde está? Acá está. Vos tenés un artículo 1, a ver si pasa pantalla. No, la dejo acá. Esperen. Tenés un artículo 1, acá estaba, perdón. Tenés un artículo 1 que estás hablando de un precio realmente pagado por pagar, y tenés un artículo 8 que va a ajustar a ese precio. Y toda esa sumatoria va a dar un valor en aduana, ¿está bien? Eso, digamos, es la forma desglosada y correcta de hacer uso de este acuerdo. Entonces decíamos que en estos ajustes, me pierdo en el... acá está. Bien, vamos al artículo 8. Estos ajustes van a ser adiciones que van a ser elementos que se van a adicionar en el 8.1a, o sea que van a ser comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, es decir, lo que vas a adicionar son comisiones de venta. Después vas a tener como opción también costo de envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren formando un todo con la mercancía de que se trate, y después va a tener gastos de embalaje tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Perdón, profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. No termino de entender la frase, o sea, cómo viene la oración del inciso de una sola I. ¿Entrarían las comisiones de ventas y no las de compras? Tal cual. Ok. Pero, claro, yo lo que estoy haciendo, a ver si nos entendemos. Yo preparé una clase que dura aproximadamente 2 horas 20, una cosa así. Me pidieron, por favor, que reexplique los ejercicios por un tema de problema de conectividad. Me puse intenté explicar los ejercicios y surgen unas dudas estructurales que son, o sea, no puede pasar que no sepamos vinculación. Entonces, yo me aboco a lo más importante y digo, bueno, delego eso, mando las respuestas, y en todo caso, a aquellos que tuvieron problemas de conectividad, les respondo por vía mail. Entonces, yo, al explicar en esta primera parte, aproximadamente 40 y pico de minutos, casi una hora, algo que ya vimos, pero que bueno, que obviamente había que darle un ajuste más de rosca, ¿no? O sea, darle más forma. Bueno, me aboqué a eso y creo que quedó bien claro lo de vinculación, que eso es importantísimo. Entonces, ahora yo la clase que tenía preparada la estoy acelerando, porque en la medida que corren los minutos, después van desertando y se cansan, y entonces la idea es que sea didáctica y pedagógicamente viable la clase, siempre.
Por eso estoy haciendo una suerte de resumen, o sea, no estoy siguiendo todos los pasos despacito como lo había preparado para hacerlo en 2 horas 20 y trabajar el 8.1a y b con sobrado tiempo, ¿está bien? Vuelvo. Entonces, lo que les dicté era lo siguiente: comisiones y gastos de corretaje. Refieren a contraprestaciones financieras que reciben los intermediarios en una transacción. ¿Está bien? Eso es estructural. Esto yo los paso igual en la nota explicativa 2.1, que es material complementario, que se los voy a enviar por mail, que dice: el comisionista o agente suele ser una persona o empresa que compra y vende mercancías por cuenta de un comitente. Participa en la concertación de un contrato de venta, representando bien al comprador, bien al vendedor. Bien. En este material didáctico, pedagógico didáctico, señala puntualmente, que es lo que estábamos trabajando ya anticipadamente, ¿no? O sea, que hicimos énfasis. El código, o sea, el acuerdo, dispone que las comisiones de compra no se añadirán, y a la inversa, se añadirán las de venta. Tiene por ahí a veces en la redacción, pareciera rebuscado, ¿no? Porque dice... Sí, yo le preguntaba porque a veces es contradictorio. No le termino de casar Claro, la lógica a la sí, frase. sí, yo no llegaría a decir contradictorio, pero sí rebuscado, porque te dice, esto es así, pero no, te dice lo último. Entonces te modifica todo lo que te dijo antes. Las comisiones y los gastos de corretaje, es como que si fuera genérico. Salvo, pero no, las comisiones de compra. Entonces, si no van las comisiones de compra, ¿cuál van? Las de venta. Bien. Bueno, acá teníamos una parte interactiva que la voy a saltear porque no, se nos va mucho el tiempo. Es un detalle, lo leo yo rápido. La nota interpretativa, el artículo 8, que tiene ¿qué? Valor ¿qué? O sea, que tiene la misma importancia que ¿qué? Que el articulado, tiene valor legal. ¿Está bien? Porque es nota interpretativa. Sí, ambas dos. Después todo lo Muy demás bien. no. Da la siguiente definición de comisiones de compra. La definición de comisión de compra es retribución pagada por un importador a su agente por los servicios que le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración. ¿Se entiende? O sea, acá ¿qué se va a adicionar a ese precio realmente pagado por pagar en el 8.1a? Bueno, muy sucintamente, y en la medida que vamos resolviendo ejercicios, se va a volver a maximizar esta explicación, y si no queda claro, se va a volver a maximizar, como hicimos en esta clase, que yo vuelvo a reexplicar vinculación, por ejemplo. Entonces va quedando sólido, y el que no entiende, bueno, le reexplicamos, y si no, me envía un mail y yo le reexplico por mail, no hay problema. Pero el tema es ir avanzando certeramente, ¿está bien? Si ustedes leen en detalle, ¿qué está diciendo acá? Les subrayo esto. Lo que pasa es que no puedo saltear y subrayar las dos cosas a la vez, porque la otra parte que quería subrayar, es, mejor dicho, remarcar, es esto. ¿Está bien? Comisiones no de compras, o sea, comisiones de venta. Dice, los siguientes elementos, o sea, este elemento, una comisión, en la medida en que corra a cargo del comprador. ¿Qué quiere decir esto? ¿El importador? Claro, que lo paga el comprador. Y el comisionista, si el de compra representaba, como dijimos, retribución pagada por un importador o a su agente, o sea, la comisión de compra se le paga al comisionista de compra, que representa ¿a quién? Al importador. Y la comisión de venta, ¿a quién representa? Al ¿Exportador? Bueno, entonces acá ¿qué te está diciendo? Yo te digo lo que dice el acuerdo, ¿está bien? Esto es como
precisamente expresa el acuerdo. Es, Pero, profe, ¿un importador puede pagar un comisionista de ventas? Es como que no tiene sentido. ¿ves lo que es lo que está, esto es lo que dice el acuerdo. Después, bueno, la lógica que pueda llegar a tener o no, o sea, en la práctica puede no pasar, o sea, va a ser un caso único, ¿está bien? Entonces, a ver, de nuevo, ¿qué puede pasar? Esto va a estar incluido, no vas a hacer ajuste, el precio va a ser parecido, por eso el 90% más del 90% de las importaciones te aceptan lo que declarás, o sea, es artículo 1. Y en ese resto grandote que queda, del 90 y pico por ciento al 100, ese resto va mayoritariamente por artículo 7, y después irá el 2, el 3 y los otros. Y los otros prácticamente no aplican en términos porcentuales generales estadísticos, ¿está bien? Perdón, Entonces, una consulta. sí. ¿A la aduana le interesa que esté incluido o declarado la comisión de venta dentro del precio? ¿Y a ustedes qué les parece? Que sí. No, a la aduana le interesa que, digamos, lo que se declare sea exacto. La aduana, el rol que tiene, al menos el que debería tener, o sea, sin deformaciones de la práctica, digamos, el rol que tiene que tener la aduana. A ver, yo cuando hace nada, en el 2018 me recibo de profesor de historia. Y un muchacho que estudiaba conmigo, que de hecho hoy en día sigue trabajando en la aduana, o sea, es una cosa, por eso nosotros enseñamos el acuerdo. Después, cómo opera la aduana en términos prácticos, bueno, pero, o sea, nosotros te enseñamos el acuerdo, cómo debería ser la cosa, ¿entendés? Por eso yo les pido Yo lo tengo que... claro, lo tengo claro. Yo estoy inclinado a eso también, pero, por ejemplo, Claro. vamos a hablar del tema de la tela. Uno le manda el rollo y el otro No, le manda... pero ahí serías en el B, para que ya vamos a llegar al B. O sea, bueno. ese ejemplo lo volvemos a tocar acá, en el punto B. Claro, ¿Está bien? lo que pasa es que estoy ordenando en mi cabeza es que si declaro 100, que sería el precio, y póngale 30, que sería la comisión de venta. Claro, vos lo que declaro declarás es un valor en aduana, que el valor en aduana es más que el precio solo. Puedes llegar a ser el precio solo si no hay ajuste. Claro, pero Eso puedo te tiene que declarar quedar aquí claro. 100 Vos más lo que 30. declarás es el valor en aduana, que Sí. en caso de que apliques el artículo 1 solamente, es el precio realmente pagado o por pagar, ¿está bien? Pero puede ser que tengas que hacerle un ajuste, una adición a ese precio realmente pagado por pagar, ¿está bien? Bueno, ahora yo quiero preguntar, ese pequeño detalle, para mí es pequeño. ¿Yo puedo declarar 100 más 30 o puedo declarar directamente 130? ¿Y está incluido la comisión de venta o puedo estar, Sí, en la digamos... práctica, sí, tranquilamente. Pero ¿cómo, o sea, eso la es lo que forma quería correcta preguntar. sería esto que te enseño yo? 100 más 30. Claro, que vos discrimines bien, porque vos, en realidad, pasó esto que estamos viendo acá en el ejemplo, pero lo que pasa que... Por eso le pregunto yo Está bien. o sea, Vos lo por que enunciado que hiciste usted dice. Sí. fue esto. Ah, no, pero no me va para... ¿Cómo hago para volver para el otro lado? Ah, para con este. No, está bien, yo simplemente, cuando usted me lo clarifique, ya está. Yo quería saber. Bueno, si no vuelve declaro más. 100, Claro, pero era con el ejemplo que nosotros poníamos... Acá le ponemos esta flecha que es más fácil. Ahí está. Que acá le mandaba los rollos de tela. Acá había un cilindro por acá. Un segundito. Bueno, no lo encuentro. Pero asuman que esto es un cilindro. Que esos son los rollos de tela. No quedó tan mal. Entonces, estos rollos de tela que le envía, pero esto es ya el 81B. ¿Está bien? Estos rollos que le envía valen $30 y es un ajuste. ¿No? O sea, no el rollo entero, sino la parte que aplica a la confección del jean vale $30. ¿Está bien? Entonces, la forma correcta, o sea, lo correcto sería declararlo todo así, o sea, discriminado. Pero bueno, puede pasar que no esté discriminado, ¿está bien? Pero bueno, nosotros estamos aprendiendo acá el artículo 1 y el artículo 8, entonces, a los fines didácticos, pedagógicos, es mejor este ejemplo que estamos dando nosotros, ¿está bien? Bueno, seguimos porque si no se retrasa mucho la dinámica de la clase.
Entonces, queda claro que nosotros vamos a adicionar las comisiones de venta y no las comisiones de compra. ¿Pero qué comisiones de venta? ¿A cargo de quién? Del importador. Exactamente, muy bien. Dice el apunte pedagógico. Las funciones más corrientes del comisionista de compra suelen ser las siguientes, que es el que no va. Vamos a leer el de venta. Así dinamizamos un poco. Las funciones más corrientes del comisionista de venta suelen ser las siguientes: buscar clientes para la mercancía del vendedor, recoger los pedidos del comprador y transmitirlos al vendedor, disponer de muestras y mostrarlas a posibles compradores, ayudar en los trámites para el seguro, transporte y almacenamiento, ayudar a extender los documentos de exportación, ayudar a extender facturas para la exportación. Bien, entonces, este es uno de los elementos que se puede ajustar, adicionar al precio, la comisión de venta y no la comisión de compra. ¿Qué comisión de venta? La comisión de venta que paga el importador. No es tan común en la práctica. No sé si hay algún contraejemplo. Eso realmente, hasta donde yo sé y entiendo, no es muy común. Seguimos. Corretajes. Ahí estamos respondiendo a la pregunta que hizo con anterioridad la alumna. En la práctica hay poca diferencia entre los términos corredor y corretaje y los términos comisión y comisionista. En general, también el corredor es un intermediario en la transacción, pero no actúa por su propia cuenta. O sea, que interviene tanto en favor del vendedor como del comprador, y su papel consiste en poner en relación a ambas partes en la transacción. Con frecuencia, los corredores se especializan en ciertas clases de mercancías, principalmente en materias primas tales como petróleo, azúcar, cereales, etc. La retribución del corredor se llama corretaje y suele ser un tanto por ciento del importe del negocio concertado por su mediación. ¿Está bien? Bien. Profe, ¿eso dónde lo leyó? ¿De una opinión consultiva? ¿O algo de eso? No, la opinión consultiva es la 2.1 y está explicado todo esto, o una parte de todo esto, porque esto es del apunte pedagógico que usamos nosotros. O sea, nosotros usamos de plataforma, de respaldo, lo que hicimos nosotros, mayormente yo, de PowerPoint, el apunte pedagógico emitido por el Comité Técnico de Evaluación en Aduana, que es de un curso que hizo Martín, el acuerdo, y bueno, y todo lo que aportamos nosotros en esa explicación relacional, digamos. ¿Está bien? Bien, entonces, eso sería el 8.1a. Creo que quedó claro. Vamos a 8.1a, acápite I. El acápite 2. Envases y embalajes. El artículo 8.1a triple I dispone que se añadirá al precio el costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate y los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Acá, digamos, esto es muy fácil de asociar el aprendizaje con un ejemplo que vamos a dar. El costo de envases o embalaje que a efecto aduanero se considere formando un todo con la mercancía de que se trate, o sea, el acápite I, siempre damos el ejemplo del sachet de leche. ¿Está bien? El sachet de leche, es decir, ese envase forma un todo con la mercancía, o sea, la leche sola no, o sea, sin ese envase se derramaría. Ese sería un ejemplo específico. En cambio,
en el triple I ya estamos hablando de otro tipo de embalaje. Les leo textual. En cada caso, el código hace referencia específicamente al costo y no al valor de los envases y embalajes. Los costos son importes que se cargan o en los que se incurre realmente. El valor se refiere al valor comercial, así que habrá que tener en cuenta los costos en los que se incurre y no valorar los envases y embalajes. Bien. Lo que aquí se pretende es incluir no el costo de los grandes contenedores de transporte, sino el de los embalajes y envases que se consideren parte de las mercancías y que se entregan al comprador con las mercancías, o sea que forman un todos en el acápite I, ¿está bien? Bien. Sigo leyendo. Vamos y venimos. Ahora vamos a ejemplificar esto que estamos explicando. El costo de los grandes contenedores de transporte, por ejemplo, los contenedores de 20 o 40 pies, paletas, bidones reutilizables, tambores y otros instrumentos del transporte internacional utilizados como medio de transporte, constituyen un ajuste facultativo según el artículo 8.2. Bien. Ahora volvemos al PowerPoint. Yo les decía que estos ajustes van a ser elementos que se van a adicionar al precio en el 8.1a, ¿está bien? Van a ser bienes o servicios, prestaciones, como en el ejemplo de la tela, en el 8.1b. Van a ser cánones y derechos de licencia en el 8.1c, y en el 8.1d era el que linkeaba con el artículo 1, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de reversión. Ese linkea con el 8.1d. Cuando nosotros queremos ajustar, darle precisión para seguir en el artículo 1, esta reversión que no tiene que haber, si yo puedo ajustarlo de conformidad con el artículo 8.1d, voy a seguir en el método primero, ¿se entiende? Es decir, ¿qué estamos hablando acá? De que tenemos a ver dónde está. Bueno, le pongo esto porque no encuentro otro para remarcar. Tenemos un valor. Ahí. Tiene sólido, transparente sería, sin relleno. Acá está. Tenemos un valor en aduana que es el artículo 1 más el artículo 8. Ese artículo 8 es un ajuste, una adición que se le hace a ese precio realmente pagado o por pagar. Y que obviamente ese ajuste que se hace no tiene que estar incluido en el artículo 1. Porque ¿qué pasaría si está incluido en el artículo 1? Tendríamos una doble imputación. Suponete que en el ejemplo del pantalón, que es mucho más viable, vos decís, bueno, pagué $70 por artículo 1 y pagué $30 la tela que le envío en forma gratuita a precio reducido a mi productor exportador. Si este 30 estuviera incluido en el artículo 1, este artículo 1 no sería 70, o sea, esta partecita de acá que representa el artículo 1 sería 100, ¿está bien? Perdón, ahí está. Sería 100. Entonces, si después le pongo el ajuste, estaría, o sea, por un lado, el exportador productor me estaría incluyendo en el precio que me está facturando la tela que yo le di gratuito, ¿está bien? Y por otro lado, yo le estaría sumando a eso $30 más por la tela que yo le envié. Entonces, estaría imputando 2 veces un mismo concepto, ¿está bien? ¿Se va entendiendo o es muy complicado? Más o menos, profe. Más o menos, bueno, bien. Sí, Está bien, profe, hay no que ser sé, sincero.
Claro, lo que pasa es que piensen ustedes que está bueno reexplicar, pero lleva un tiempo no menor. O sea, ese nos sacó una horita, 45 minutos importantes. Bien, a ver si lo explico más, con mayor precisión y con mayor síntesis y con mayor facilidad, o sea, que sea más abordable. Igual, profe, lo de que hay que discriminarlo se entiende. Claro, o sea, esa es la forma ideal, pero en la práctica puede pasar, como bien decía acá el compañero, que, digamos, se declare 100 por artículo 1 y ya está, y la aduana dice, bueno, sí, está dentro del, ponele una cosa práctica común, está más o menos, sí, es más o menos lo que al valor que está importando todo el mundo, está bien, listo. Y pero la forma correcta sería esta, digamos, la forma que el acuerdo... La materia enseña esto, o sea... Claro, a ver, esta materia es, o sea, muchos profesores te van a decir es muy jurídica, o sea, es como que, qué sé yo, no es como costos, como por ahí los talleres, en líneas generales, o sea, esto es, fíjense el artículo que publicamos nosotros, o sea, esta materia entra en juego en sí, como la enseñamos nosotros, cuando tenés que pelearte contra o sea, tenés que defender una postura contra la aduana o contra quien sea, ¿entendés? O sea, mientras vos declares, digamos, en líneas generales pasa que vos declarás y la aduana toma lo que vos declarás, ¿entendés? Nosotros tenemos un artículo publicado con Martín en el boletín electrónico de la facultad, que ahí, bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, les aconsejo, pero léanlo, no ahora porque todavía no llegamos a la parte de cánones y derecho de licencia. Que vemos como las grandes empresas le pifian, el que estaba en esa parte del departamento encargado de llevar a cabo toda la parte de valoración, digamos, no tuvo en cuenta lo que explicamos nosotros. Y bueno, eso después se traduce en un costo a veces no menor en las empresas. Bueno, que también es bueno para la jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, no tan bueno para la empresa. En fin, volviendo al tema. A ver. Yo lo que les quiero simplificar, hacer de manera sumamente abordable, es que lo que vamos a hacer acá es adicionar un elemento, una prestación, un bien, un servicio, en el artículo 8, digo, vamos a hacer acá, ¿no? Un canon o un derecho de licencia, o un ajuste del producto de la reventa. En el Power que está mejor, mirá. Esos que acabo de nombrar son los ajustes del 8.1. El 8.1 son los ajustes obligatorios. ¿Está bien? Esas son las adiciones obligatorias. ¿Qué quiere decir obligatorio? Vamos de nuevo. Los países miembros del acuerdo, casi todo el mundo, digamos, ¿qué hace? Cuando suscribe, tiene ajustes obligatorios que son iguales para todos. O sea, vos sos parte del GATO MC, tenés esto el 8.1b, el 8.1a, el 8.1c y el 8.1d, te aplica igual. No podés decirle, sí, el 8.1c lo aplico ahora y el 8.1d dame 5 años. No podés hacer eso. En cambio, en los facultativos, suponete, o por ahí no sería el ejemplo más feliz ese, pero no podés decir, no voy a aplicar nunca el 8.1c, suponete. Cánones y derecho de licencia no lo voy a usar para valorar en mi país. No podés, porque son obligatorios. Ahora, los facultativos, por ejemplo, están ligados, vos podés decirle, un país dado puede decir, bueno, mira, yo para importación no voy a hacer como todo el resto de los países que valora CIF. Voy a valorar FOB. Y yo a mi legislación interna lo bajo así, o sea, recepto el acuerdo de esa manera. Por eso es facultativo. ¿Se entiende eso? Eso es simple, ¿no? Sí, profe. Corresponde a cada legislación. Claro, vos tenés
el artículo 8, que es un ajuste, una adición que le vas a hacer el precio. Esa adición tenés, en el 8.3 te dice, bueno, esa adición que va a hacer tiene que ser sobre datos objetivos y mesurables, cuantificables. O sea, tiene que haber documentación fehaciente que lo que vos decís que estás ajustando sea así, que vos tenés toda la documentación que prueba que mandaste esos 8 rollos, 10 rollos, 20 rollos de tanta tela para que se haga el jean, suponete. Y tiene que ser cuantificable, que mandaste 8 rollos que pesaban tanto, que era de tal tela, que tiene un desperdicio esa tela cuando una merma de tanto, entonces que se instrumente con medida, con precisión. Entonces, en base a eso se puede hacer un ajuste. ¿Y qué otra cosa te dice el 8.4? Bueno, te dice, esos ajustes deben encuadrarse en el artículo 8, que no es una cuestión menor. O sea, nosotros podemos hacer un problema que te diga, te dé toda la sensación de que tenés que ajustar, que tenés que pagar tanto porque es una, qué sé yo, en el 8.1b cuádruple I, que es alguna cuestión de ingeniería, creación o perfeccionamiento, y vos decís, esto va. Y no, tiene un bemol eso que tiene que ser realizado fuera del país de importación, y te comiste ese detalle, entonces no encuadra en el artículo 8, entonces no ajusta. Y si tenés que hacer un ajuste porque no cierran los números, y para que cierren esos números, digamos, tendría que aplicar el ajuste, quiere decir que te hace salir del método primero. ¿Por qué? Porque ese ajuste no cumple con los requisitos básicos. ¿Cuáles son los requisitos básicos de cualquier ajuste? Bueno, que haya datos objetivos y cuantificables. Y que ese ajuste lo puedas encuadrar en el artículo 8. Así como, miren cómo se relaciona todo, ¿no? En la vinculación. Nosotros, por ejemplo, hacíamos algunos problemas que decía el comisionista exclusivo, amigo y le daba un montón de pautas al lector, al que iba a resolver ese problema, de que estaban recontravinculados. Pero le daba pautas, pero no era específico, decía, o sea, no se podía encuadrar exactamente en el 15.4. Entonces, digamos, pisaba el palito, o sea, se equivocaba aquel que iba a resolver, aquel alumno que iba a resolver, y decía, sí, hay vinculación, y después empezaba a analizar si esa vinculación influye en el precio o no. Bueno, acá lo mismo, muchos problemas o muchas preguntas o muchas cuestiones prácticas van a parecer que son una cosa, pero en realidad tenés que cerciorarte bien de que encuadre dónde lo encasillás a ese ajuste, o a eso que pensás que es un ajuste. ¿Se entiende? Esto vendría a tener la misma importancia, este ajustes, este cuadrito que dice ajustes, deben encuadrar en el artículo 8, como cuando dice que para que haya vinculación debe encuadrar en el artículo 15.4. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué son los ajustes? Bueno, estos ajustes van a ser en el 8.1a, las comisiones de venta, gastos, corretajes, costos de envases o gastos de embalaje. En el 8.1b van a ser prestaciones, que es lo que en un ratito ya estamos viendo. Herramientas, materias primas, trabajo de ingeniería, creación y perfeccionamiento. Por ejemplo, un material es la tela esa que le estoy proveyendo en el ejemplo improvisado que hicimos desde comienzo de clase sobre la producción de jean. ¿Está bien? Cánones y derechos de licencia. Valor del producto de la reventa, el ajuste ese que era el 1.1c. ¿Está bien? Esos van a ser ajustes obligatorios. Después vamos a tener los facultativos que, imagínense, ya a esta altura de la carrera ustedes tienen clarísimo lo que es hacer un costeo digamos, del país exportador al país importador, que, bueno, le va sumando, digamos, el flete internacional, el seguro internacional,